Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, qué gusto volver a saludarlos en esta nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí, más precisamente la número 519, como siempre por radiosefarad.com y por radiohigh.com. Y nosotros los sefaradim tenemos la fecha de 1492 como esculpida y grabada sobre nuestra piel. Pero hoy vamos a hablar sobre un fenómeno histórico casi incomparable, y es sobre una pequeña comunidad judía muy activa que existió y vivió unos 150 años en territorio español, aún después de la expulsión de España. ¿Dónde? En la ciudad de Orán. ¿Cuándo? Entre el año 1509 y 1669. De eso vamos a hablar a partir del gran trabajo de investigación de Yehuda Hatzvi. La ciudad de Orán es una ciudad en la costa del Mediterráneo, al oeste de Argelia, cerca de la frontera de Marruecos y muy cerca de la costa de la península ibérica. Orán fue establecida en el siglo X por comerciantes de Andalucía, fue anexada al reino grande de Tlemecén y desde el año 1437 fue el puerto central del país. La actitud de los gobernadores de Tlemecén hacia los judíos era mucho más tolerante, al menos mejor que la actitud de los muwahadín, o sea, los gobernadores anteriores de Orán. Los muwahadín eran musulmanes fanáticos, por no decir salvajes, que reinaron en muchas partes del norte de África y también en España. Fue en la reconquista de Toledo en 1212 que los españoles lograron vencer y expulsar a los muwahadín del país. Los de Tlemecén ofrecieron a los judíos de instalarse en el espacio de su reinado, al parecer ya en el siglo XIV. Aunque lo que sí es seguro es que hay referencias y documentos sobre la comunidad judía en Orán desde el año 1391. En aquel año llegaron a Orán refugiados de España, los muwahadíes judíos. Sabemos a partir de correspondencia entre Rabí Amram ben Maravías Efrati de Valencia y el Rabbi Itzhak bar Sheshet, que también dejó su ciudad natal, Barcelona, y se fue a vivir a Argelia. Otro nombre famoso que nos aparece en esta situación es Rabí Shimon ben Semach Durán, de Mallorca, que vivió unos cuantos años en Aragón y en aquellos pogromes de 1391 tuvo que huir a pie, descalzo, a Argelia. Hasta el año 1509 vivieron los judíos de Orán debajo del dominio musulmán. En 1509, España conquista la ciudad de Orán y los judíos, como también los musulmanes, se vieron obligados de abandonar la ciudad, aunque por poco tiempo. Esto parece como el fin de la historia, pero no, esto es apenas el comienzo. Antes que nada, hay que aclarar y describir el fondo de la colonia cristiana en Orán y cómo es que creció una comunidad judía en esta ciudad. La presencia española en Orán desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII era un acto de colonialismo, aunque en este caso en tierras bien conocidas, ya que se trataba de un territorio de un enemigo de muchos siglos cerca de España. En realidad,
Esto fue como una continuación directa de la reconquista cristiana contra el Islam en la propia España, de lo que se resaltan los 10 años de guerra contra Granada entre 1482 y 1492. Esta victoria, la conquista de Granada, llevó a los reyes católicos a desprenderse de los judíos, pero no solo a eso, había más. El entusiasmo los llevó a los españoles a crear iniciativas militares contra los vecinos en Barbería, que así se llamaba entonces los territorios del norte de África. Vamos a llamar a estos actos de guerra como una ofensiva defensiva. La mayoría de estas conquistas españolas, como las de Argelia y Túnez, no duraron mucho, con la excepción de la región de Mars el-Kebir y Orán. Como ya lo dijimos, aquí se asentó España por casi 2 siglos. Recordemos que Orán fue conquistada en 1509 en un ataque sorpresivo por la Armada Española encabezada por Francisco Cisneros, que era también el obispo de Toledo y el visir preferido de rey Fernando de Aragón, que 5 años antes había enviudado de su mujer Isabel de Castilla. Pero volvamos a la ciudad de Orán. No sorprende saber que las negociaciones por la rendición de la ciudad tuvieron lugar entre Francisco Cisneros con un buen judío de la familia Satora que vivía en Orán. De los documentos españoles de aquella época sabemos por un barrio judío al lado de Casba, y aparte de la familia Satora, se nombran también otras familias como Cancino o Zamiro. De todas formas, el hecho es que las nuevas autoridades españolas no tenían ningún prurito, digámoslo así, a expulsar a los judíos. Parece ser que el cardenal Cisneros continuó la política usada en España en los tiempos de la Reconquista, de incitar a la gente, incluyendo, claro, a los judíos, de ir a instalarse en las ciudades que estaban vacías de los enemigos vencidos. En los primeros años de la presencia española, Abraham Zamiro e Isaac Cancino funcionaron como embajadores del rey de Tlemcen. Otros judíos eran representantes de comercio o delegados de algunos otros príncipes de la región. Los castellanos que entraron a Orán no se interesaban de saber o de diferenciar entre ciudadanos judíos nativos o si hacía 18 años que fueron expulsados de España. A pesar de la conquista de Mars el-Kebir en 1507 y de Orán 2 años después, ya había contactos comerciales desde hacía décadas entre los puertos de Málaga y Valencia con el reinado de Tlemcen. La enemistad entre los países no impedía que se hicieran negocios. Es curioso que después de la conquista española de Mars el-Kebir se embarraron las relaciones entre los judíos y los musulmanes, los cuales acusaban a los judíos como si fueran agentes de los cristianos. En fin, como siempre, los judíos eran los culpables de todos los males. Es curioso, o no es curioso, que en el año 711 ocurrió la invasión musulmán encabezada por el general Tariq ibn Ziyad al reinado cristiano de los visigodos en España. Allí los judíos fueron acusados de ser quienes encomendaron y hasta que apoyaron la invasión. Es bien sabido que la ciudad de Orán, en manos de los españoles, era más que nada una fortaleza con unos 1.500 militares protegiendo la ciudad. Orán fue también una colonia penal, donde exiliaban a la gente como parte de un castigo. Desde el punto de vista militar, la existencia de Orán no era del todo lógico. Una colonia en un lugar peligroso, de espalda al mar y muy dependiente de recursos de España, donde vivían unos 4.000 ciudadanos civiles, más de 1.000 esclavos musulmanes y también la comunidad judía que contaba entre 400 y 500 almas. A pesar del carácter militar de la colonia, los documentos históricos nos hacen saber que muchos de los ciudadanos cristianos nacieron en Orán y pasaban allí toda su vida sin pasar jamás por la tierra española. Lo curioso es que durante más de 150 años, hombres, mujeres y niños cristianos vivían en contacto cotidiano con judíos y crearon una sociedad en común.
Los judíos se instalaron en Orán sin tener permiso escrito oficial, pero eran considerados como vasallos del rey. El estatuto de Orán era más bien complicado. La ciudad y la guarnición era siempre bajo la autoridad del gobernador general. El gobernador era guiado y controlado por el Consejo de Guerra desde Madrid. Aparte de esto, había un consejo municipal que se unía regularmente para arreglar cuestiones de vida cotidiana de los ciudadanos. Los miembros de este consejo municipal estaban bajo la autoridad del Tribunal Supremo y del Consejo de Castilla. Tan complicado era todo que hasta la iglesia era diferente y especial. Era controlada directamente desde el Tribunal del Obispo de Toledo. Esto quedó del tiempo de Francisco Cisneros, el mismo que hablábamos antes, que había sido el obispo de Toledo. En este alboroto, los judíos, conociendo bien los misterios de la administración, sabían manejarse y maniobrar y encontrar caminos, los contactos amigables, estar relacionados con los poderosos, para poder sacar ventajas y enderezar las cosas. No hay documento oficial. El hecho de que los judíos vivían en la ciudad desde la conquista española y aún antes, le dio este estado de vasallos del rey y eran, desde el punto de vista jurídico, bajo la autoridad real. En otras palabras, la gente, sean judíos o musulmanes, aún sin ser cristianos, tenían el derecho de pedir, de reclamar justicia y lo hacían directamente del rey. A diferencia de los judíos o de los conversos en la España cristiana, la comunidad judía en Orán practicaba la religión judía abiertamente. Y a pesar de que era una comunidad pequeña, hay muchos testimonios de que los judíos de Orán mandaban contribuciones a las comunidades pobres de Eretz Israel y también hacían colectas para salvar judíos de manos de piratas y corsarios. La posición económica de los judíos de Orán era buena y la mayoría de las familias judías tenían esclavos musulmanes. Por su conocimiento de idiomas y especialmente del castellano y el árabe, tenían comercios con España y con los países del norte de África. Inclusive algunos estaban en el servicio de los gobernadores españoles y de otros personajes importantes. Seguramente había musulmanes u otros que eran también eruditos y que sabían idiomas. Este hecho puso a los trashumanes judíos con la necesidad de lograr cada vez más para poder salir de abajo y elevarse por encima de sus competidores. El talento de los traductores judíos era de dar un buen consejo para resolver problemas y no ser solamente un técnico de traducciones, por ejemplo. En la lista de apellidos judíos de Orán sobresalen los siguientes: Cancino, Sasportas, Satora, Azulay Navarro, Albo, Moljo, Uziel y Al-Ayek. Los documentos españoles de aquella época incluyen un montón de correspondencia de judíos de Orán a los gobernadores, a los consejos de Estado e inclusive al Consejo de Guerra. Estas fuentes nos muestran muy bien la forma en que los judíos sabían representarse y sus relaciones tanto con aliados como con rivales. La rivalidad y la competencia entre las familias Cancino y Sasportas, los líderes de la comunidad judía, fue durante los 150 años de la existencia de la comunidad de Orán, aunque no tanto como los Montescos y Capuletos. Se dice que business are business, mozas, mozas, habían casamientos entre estas dos familias nobles. Además, en cosas que conciernen al bienestar de la comunidad, había entre los dos líderes cierta competencia para bien de la comunidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de un evento, un conflicto con el obispo de Toledo al principio del siglo XVII. Los obispos de Toledo, de Salona y de Troya, todos juntos, ordenaron al rabino Abraham Cancino y al señor Yehuda Sasportas de hacer las ceremonias de la levayot, funerales, sin mucho exhibicionismo, casi en silencio, en esos tiempos que hasta se tocaba el shofar en cuestiones de funerales. Sin entrar en detalles, frente a este requerimiento de los obispos, se defendieron los dos judíos
basándose en los privilegios jurídicos, diciendo: como nativos del lugar y como ciudadanos contamos con permiso de mantener las mitzvot de nuestra Torá, y esto incluye la sinagoga y las oraciones en público, así como la celebración de Shabbat y las fiestas. En la respuesta de defensa había muchos detalles sobre la ceremonia del funeral que ahora no vienen al caso. Los observadores cristianos de Orán sabían muy bien que sobre la comunidad judía estaba dominada por las dos familias grandes, los Cancino y los Asportas. Las dos habían venido de España, la primera de Sevilla, la segunda de Barcelona. Para finalizar, digamos que es interesante que los puestos oficiales, como por ejemplo el traductor personal del rey, pasaban de padre a hijo y de hijo al otro hijo o a lo sumo a otro miembro de la familia, siempre era heredado. Esta fue una de las razones del viaje que hizo Jacob Cancino a Madrid en 1634. Él se presentó ante el Consejo del Rey para convencerlos que él era el que debe heredar el puesto de su hermano Aarón, que había muerto durante su ocupación. Siendo que el título Trasdumán del rey no existía oficialmente, el Consejo nominó un comité para averiguar sobre este asunto. Al comité les tomó unos 13 años decidir en favor de Jacob Cancino. En 1638, una vez más en Madrid, Jacob Cancino depositó en la imprenta de Francisco Martínez la traducción al castellano del libro Extremos y Grandeza de Constantinopol, escrito en ladino, en letras rayí, por Moshe Almosnino, el rabino de Salónica. Este libro de Almosnino es en realidad la tercera parte de una trilogía, de un conjunto de 3 libros, sobre la historia de los reyes otomanos. Fue esta una osadía de parte de Cancino publicar este libro, escrito por un rabino judío en una monarquía católica. A pesar de toda la censura española, le dieron permiso para imprimirlo, dando como razón de que era un libro informativo y nada más, igual que los libros del historiador romano Tacitus, aunque Tacitus hablaba mucho en contra de los primeros cristianos. Agradecemos a Yehuda Hatzvi por este gran trabajo que nos dio a conocer la existencia de esta comunidad judía en España, aún después de la expulsión, aunque una España muy particular, extracontinental, en el norte de África, de esto que sucedió en la ciudad de Orán entre 1509 y 1669. Antes que me mate, me mataré yo. No te mates, muchachica, que tu amor soy yo. Para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. Entre las huertas se paseando, entre Elías En nuestra agenda esta semana le traemos, como siempre, los eventos que se van a dar en los próximos días. En particular, son todos eventos virtuales que se acceden desde todo el mundo y en forma gratuita. Comencemos por lo de este domingo,
en que el responsable del encuentro de Al-Had es la Sephardic Brotherhood de los Estados Unidos, así que el Rav Nissim El Nekabé en vivo estará recibiendo a su invitada, en este caso la profesora Gloria Acher, para hablarnos de los judíos norteamericanos y su relación con el ladino. Esto será el domingo 4 de julio a las 13 horas de Argentina, con acceso gratuito y, como siempre, horario y forma de acceso y todo esto que lo van a encontrar en esefarad.com, en este caso el enlace para el Zoom, para acceder en forma gratuita a esta interesantísima charla. Y para el encuentro del próximo jueves 8 de julio vamos a recibir a la profesora Eugenia Farim Levi, quien desde Ranana en Israel nos hablará siempre en vivo sobre los sefaradim de la isla de Cuba. La profesora Levi es una de las personas más reconocidas para hablar de este tema. Realmente va a ser imperdible para conocer la particularidad de esta comunidad, que es atractiva y sorprendente. Los esperamos entonces jueves 8 de julio a las 7 de la tarde hora argentina, y al igual que los encuentros de Al-Had, toda la agenda con los enlaces de acceso y los horarios las encuentran en esefarad.com, y también los pueden seguir a través de los canales de Esefarad, de YouTube, de Facebook y de Twitter. Hermosa y muy graciosa, que me hizo salir. Ella es hermosa y muy graciosa, que me hizo salir. Ya saben que además estamos publicando un nuevo podcast cada semana. Estos espacios radiales que realiza María Esther Ziwiner, a quien agradecemos porque estuvo esta semana en nuestros Raíces de Sefarad con su interesantísima presentación sobre el mercader de Venecia y el supuesto antisemitismo de Shakespeare. Nos ha dejado muchas preguntas para analizar y para seguir pensando. Pero bueno, María Esther Ziwiner nos ha grabado estos podcasts que son producidos por el Centro Cultural Sefarad y esefarad.com, y que pueden escucharse de forma gratuita y en cualquier momento en los principales reproductores de podcast, incluyendo y en especial, claro, Spotify, que lo hacen simplemente, buscan por Perlas Sefaradíes, lo encuentran enseguida. Esta semana está la primera parte del podcast titulado Dichos, Frases y Expresiones Sefaradíes, recordándoles que también pueden escuchar los 3 anteriores, los sefaradíes y su tradición, escritores sefaradíes porteños y el membrillo. Ahí simplemente entran en Spotify y lo van a encontrar enseguida, es gratis, es muy agradable de escuchar. Y por supuesto, todos los detalles de la agenda, horarios, podcast, todo esto lo encuentran en esefarad.com. Lloro por un Marcelito, que por él me muero yo. Lloro por un Marcelito, que por él me muero yo. Día y noche estoy llorando, al Dios exclamando. Oh Dios mío, y piadoso, escápame de este amor. Oh Dios mío, y piadoso, escápame de este amor. Música, y nos vamos escuchando como siempre buena música. Mi nombre es Marcelo Benveniste y los espero, como desde hace más de 10 años,
una vez más en nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, en nuestros días y horarios habituales, en las 2 emisoras, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. Y como siempre, los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, donde podrán ver toda la agenda con los horarios de cada ciudad, de cada una de nuestras buenísimas actividades que estamos haciendo. Vamos a escuchar para despedirnos a Janet and Jack Ensemble con el tema Yo era niña. Semanada buena.